Amada Iglesia, tengan todos muy buenos días. Les saludo de manera especial en este día, dando gracias a Dios por permitirnos este espacio de meditación en su palabra. Deseo que el amor del Señor sobreabunde en la vida de cada uno de ustedes. Seguimos desarrollando el tema Jesús, el gran yo soy. Y en el día de hoy vamos a estar finalizando, cerrando la serie de enseñanzas correspondientes a este tema general, con la enseñanza Yo soy la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera donde necesitamos permanecer para dar fruto y así dar gloria al Padre. El objetivo de la enseñanza del día de hoy es que podamos comprender a Jesús como la verdadera vid, donde necesitamos permanecer para dar fruto y glorificar al Padre. A través del estudio del pasaje que estaremos desarrollando el día de hoy, entenderemos que Cristo es quien sostiene, sustenta y hace fértil nuestra vida. El fundamento bíblico sobre el cual basaremos la enseñanza hoy es Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 17. Y vamos a pedir a nuestra hermana Darlis Genes que por favor nos lea este texto bíblico. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os le dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. De la relación que mantengamos con Cristo en obediencia a su palabra dependerá el dar mucho fruto. Es decir, dependerá nuestra productividad como creyentes, que se manifiesta y evidencia en el amor. Cristo se identifica a sí mismo como la verdadera vid, afirmando que el Padre es el labrador. En virtud de ello, Cristo expone como ejemplo la relación de amor que tiene con el Padre y que espera que sus discípulos mantengan con Él. De tal forma que el Padre
sea glorificado. Vamos entonces a observar algunas figuras que el texto que acabamos de leer nos muestra, y son una serie de analogías que utiliza el Señor Jesús aquí. La primera figura que vemos es la vid. Nuestro Señor Jesucristo se identifica como la vid. La vid es la planta productora de uvas. Su aspecto, tal como se cultiva en tierras de Israel, es semejante a un árbol con un tronco de unos 50 centímetros de diámetro, y las ramas que suelen llegar al suelo llegan a dar racimos que pesan hasta 5 y 6 kilogramos. Esa es la primera figura que el Señor Jesús nos muestra, la vid. La segunda figura es el labrador. El texto nos dice que Dios, el Padre, es el labrador. El propósito del labrador es que la vid dé fruto. El interés del labrador es plantar, podar, abonar y proteger la vid, para poder, por supuesto, recibir los frutos correspondientes que ella da. La tercera figura son los pámpanos, y se refiere a las ramas del árbol de la vid. Los pámpanos no tienen vida en sí mismos. Su vida depende de permanecer adheridos al tallo de la vid. En la analogía, los discípulos son las ramas. Los que no permanecen en Cristo son ramas inútiles. Los discípulos no tenemos vida espiritual propia con la que podamos agradar a Dios. El fruto se puede producir si y solo si el pámpano está unido a la vid que es Cristo Jesús. Con esta introducción vamos entonces a mirar el inciso A de la enseñanza del día de hoy. Jesús es la verdadera vid. Lo primero que vamos a observar es que Jesús es la verdadera vid. Y esto lo vamos a sustentar en los versículos 1 al 4. Y vamos a decirle a la pastora Joana Díaz que por favor nos lea este texto. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 15, del 1 al 4. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Jesús se presenta como la vid verdadera, genuina, ideal y perfecta. En el Antiguo Testamento, la vid era un símbolo que Dios usaba para referirse al pueblo de Israel. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. El propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel era que ellos pudieran, como las vides, dar fruto agradable a Dios. El problema es que ellos no lo hicieron. En este pasaje, Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera porque, al contrario del pueblo de Israel, Él siempre vivió en obediencia, agradando a Dios el Padre. Jesús es la vid verdadera. Una primera cosa entonces que nos enseña el texto es que necesitamos a la vid para dar fruto.
Necesitamos a la vid para dar fruto. Jesús es la vid y el discípulo de Cristo debe permanecer en Jesús para poder dar fruto. De Él recibimos la savia de la palabra y por medio del Espíritu Santo damos fruto acorde a la vid. Lo segundo es que necesitamos también al labrador para dar fruto. El término labrador procede de un vocablo griego compuesto de las palabras tierra y obra, dando la idea de una persona que trabaja la tierra. El labrador, el Padre, se presenta como realizando su voluntad por intermedio de su Hijo Jesucristo. La voluntad del Padre es que la vid dé fruto, y es sólo a través de Jesús que el discípulo logra este objetivo. El Padre, en su labor como labrador, quita a todo aquel que no da fruto, quita las ramas que están en la vid y no dan fruto. El Padre también limpia a todo aquel que da fruto para que lleve más fruto. En la poda de las vides, las ramas que están secas o que no producen fruto son podadas por el labrador, y aquellas que llevan fruto también reciben poda para que lleven más fruto. La poda, trayendo al contexto del tratamiento que hace el Señor con sus discípulos, puede ser en un momento dado algo dolorosa. Situaciones específicas que nos suceden a diario a los creyentes hacen parte del proceso de poda para que llevemos más fruto, para que llevemos fruto en abundancia. La palabra de Dios nos limpia para que demos más fruto. Un segundo aspecto es que Jesús es quien nos hace tener una vida productiva, es quien nos hace producir. El pámpano que permanece en la vid puede llevar fruto, solo aquel que permanece en la vid. Permanecer es mantenerse unido. En este caso, solo quien se mantiene en estrecha relación con Jesús puede dar fruto abundante. El que permanece en Jesús es aquel en quien su palabra también permanece. El que permanece en Jesús pedirá al Padre de acuerdo a su palabra y le será dado lo que pidiere. El pámpano, por el contrario, que no permanece adherido a la vid es desechado. El pámpano que no permanece es desechado. El que no permanece en la vid es echado fuera, dice la palabra, y se seca. Y es usado para arrojarlo al fuego, es quemado. Lo tercero es que el fin de dar fruto en el creyente es glorificar al Padre. El fin de dar fruto es la gloria del Padre. Jesús siempre buscó la gloria del Padre. Nuestra vida siempre, como discípulos de Jesús, debe procurar que Dios sea glorificado. El labrador, Dios, siente satisfacción cuando ve el fruto en la vid. Asimismo, cuando llevamos fruto abundante, es el Padre quien recibe toda la gloria. Un tercer aspecto que veremos el día de hoy es que Jesús es nuestro modelo de amor. Jesús es nuestro modelo de amor. Y vamos a fundamentar esta sección de la enseñanza en los versículos 9 al 17 y le vamos a pedir a la hermana Catherine García que nos lea el texto bíblico. La palabra de Dios dice de la siguiente manera.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Jesús nos ha dado el modelo de amor, es lo primero que vemos aquí. Jesús nos da el modelo de amor que como discípulos debemos seguir. Necesitamos permanecer en su amor. Y para permanecer en el amor de Cristo, en el amor de Jesús, el creyente debe guardar sus mandamientos, dice el texto bíblico. Jesús nos mostró cómo amarle y guardar sus mandamientos tal como Él lo hizo con el Padre. La manera en que Jesús se interrelaciona con el Padre, esa relación de amor con el Padre es el ejemplo de relación de amor que Jesús desea tener con sus discípulos a través de la obediencia a sus mandamientos. Lo segundo es que el gozo del Señor era amar al Padre y obedecer sus mandamientos. Jesús encontró absoluto gozo en hacer la voluntad del Padre y en esto demostró que le ama. Jesús entonces quiere que nosotros también experimentemos pleno gozo en amarle a Él guardando sus mandamientos. Lo tercero es que el mandamiento del Señor es el amor. Jesús nos dejó mandamientos de amarnos los unos a los otros. Lo cuarto es que el modelo de amor entre nosotros es el amor que Él mostró por nosotros. La manera de amarnos con nuestros semejantes debe ser fundamentada en la manera en cómo Jesús nos amó a nosotros. Jesús muestra su amor en que nos hizo sus amigos, dice el versículo 14, vosotros sois mis amigos. Nos muestra su amor dando su vida por nosotros. En el versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo tercero es que Él muestra su amor dándonos a conocer al Padre. El versículo 15, en la parte B dice, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. También Jesús muestra su amor hacia nosotros en que nos ha escogido para dar fruto. Y para dar un fruto que debe permanecer. El versículo 16 dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Jesús muestra su amor por nosotros en que nos faculta para llegar y pedirle al Padre lo que necesitemos fundamentándolo en su palabra. El mismo versículo 16 dice, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bendita palabra de Dios. Vamos entonces ahora a concluir.
Y una primera cosa que podemos concluir es que la vida del creyente precisa estar unida a la vid y además requiere la constante intervención divina que, a semejanza de una poda, puede ser dolorosa e incómoda, pero a la vez beneficiosa para su productividad. La relación que Cristo anhela con los creyentes es una relación de amistad que denota amor y conocimiento mutuo. Es algo que podemos concluir también. De ello, el amor en el creyente debe ser una prioridad y debemos amar conforme el modelo de amor que Cristo nos ha dejado. Quien ama verdaderamente obedece con complacencia al Señor, no por obligación. Quien verdaderamente experimenta en su vida el amor de Cristo, ese obedece con complacencia y no por obligación. Y se goza en mantenerse en el amor del Señor. También podemos concluir que aquellos que verdaderamente nos hemos constituido discípulos de Jesús, somos sus amigos, amigos escogidos por el Señor, a quienes se nos ha dado a conocer al Padre para que permanezcamos en una relación estrecha con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra. Nuestra recomendación, amados, siempre ha sido permanecer en la palabra. Cristo es el verbo, es la palabra misma de Dios. El creyente debe permanecer como la rama a la vid que produce abundante fruto, debe permanecer adherido a la vid, inmerso en la vid, para dar fruto de tal forma que los frutos glorifiquen a Dios el Padre. Amados hermanos, deseo que el amor y la bendición de Dios sean en abundancia en la vida de cada uno de ustedes.